Nosotros tenemos Carto desde hace 4 meses en Sanitas y la idea que teníamos de esta herramienta era tener una visión que hasta ahora no teníamos, que es una visión geoespacial de los datos que tenemos. Esperábamos que nos diera una imagen de dónde están nuestros clientes, dónde están, dónde viven, a qué centros nuestros van, ver el movimiento, todo ese tráfico que tenemos. Otras cosas, por ejemplo, que esperábamos ver son como zonas en las que estamos viendo que podríamos abrir nuevos centros, porque vemos que hay suficiente población. Gracias a Carto, el Data Observatory, podemos ver la población que tenemos en toda España, con lo cual podemos comparar los clientes que ya tenemos con esa población que existe y ver en qué zonas hay población y tenemos menos cartera de clientes. ¿Qué se puede medir? Se puede medir, por ejemplo, el incremento de las altas. Sí podemos llegar a tener un incremento de altas porque ahora sí podemos ver las zonas que llamamos nichos donde hay más potencialidad para poder tener más clientes. O sea, gracias a Carto podemos identificar esas zonas, dibujarlas y mandar allí pues más comerciales o hacer más fuerza de venta. Funcionalidades como el Data Observatory, que nos gusta bastante porque es una información que para conseguirla pues te la tienes que trabajar, tienes que procesarla, tienes que almacenarla, meterla en tus sistemas, y con el Data Observatory a golpe de un clic podemos añadir la población de un código postal, de un municipio, de lo que queramos. Luego nos gusta mucho y lo hemos utilizado bastante, es todo el tema de intersectar capas. Yo tengo mi capa con mis códigos postales, mis secciones censales, y tengo mi otra capa con mis clientes. Yo puedo intersectarlas y de ahí hago todos los cálculos que quiera. Cuéntame los clientes que tienes, sácame la edad media de esos clientes, hazme histogramas. O sea, esa capa nos ha gustado bastante. Las áreas de influencia es otra de las cosas que esto realmente no lo enseñó Carto. No teníamos pensado nada de área de influencia, pero nos dijo que era algo bastante útil. E incluso tuvimos una prueba de concepto que básicamente era eso. Entonces podíamos ver cada centro cuál es su área de influencia. Y eso es importantísimo. ¿Cómo se ve el área de influencia? Pues dónde es el área donde está la mayoría de tus pacientes. Y se ven cosas interesantísimas como que unas vías del tren hace que gente que vive a los otros lados de la vía del tren no vaya a tu centro. Una carretera con mucho tráfico también hace que no vaya la gente de ese otro lado de la carretera. O sea, hemos descubierto cosas que hasta ahora era imposible verlas de otra manera, pero imposible. Más allá de la percepción del director del centro que te diga, no, la gente de aquella zona no suele venir porque le cuesta mucho. Pero aquí lo hemos podido ver estupendamente.